¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Soy el docente Johan Rodríguez, por el cual va a estar a cargo del curso de Historia. Seguramente ya me conoces. Pero bien, el motivo de este video es para dar las siguientes instrucciones de cómo se va a realizar estas clases virtuales. Primero, después de ver el video, después de ver estas clases virtuales, vas a ver en la plataforma un archivo PDF. En ese archivo PDF viene contenido toda la teoría que hemos revisado en el video. Entonces, tu primer trabajo es revisar el archivo PDF, darte el trabajo de leerlo y una vez terminado hacer un organizador de conocimiento. ¿Dónde lo vas a hacer? En tu cuadernito. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? El motivo es retroalimentar tus conocimientos. Puedes hacer a través de un organizador, mapa mental, lluvia de ideas, cual sea el organizador que mejor prefieras. Una vez terminado el organizador, también verás en el archivo PDF que hay preguntas dedicadas exclusivamente para ti. Son 10 preguntas, 8 preguntas, según el PDF mencione. Ahora, la vas a marcar, la vas a resolver. Una vez resueltas, vas a tomar fotos, evidencias. Primera foto que vas a tomar es tu organizador y la siguiente foto, las respuestas de las preguntas que has resuelto. Estas fotos, ¿a dónde la vas a mandar? La vas a mandar al grupo de WhatsApp. Seguramente el grupo de WhatsApp ya ha sido creado. Lo vas a mandar y vas a poner tus apellidos, tus nombres completos y el grado, el nivel a que perteneces. Sin más, muchachos, vamos a continuar con esta clase virtual de esta semana. Y vamos con la introducción. Bien, jóvenes estudiantes, continuando con el video, con la clase virtual, vamos a hablar sobre el proceso de la reconstrucción nacional. Buenos días, jóvenes estudiantes. Continuando con la clase virtual, vamos a empezar con este siguiente capítulo. Y comenzando, vamos a recordar cuál es el propósito de aprendizaje. Como ya les he mencionado en clases anteriores, el propósito de aprendizaje se va a hacer referencia a qué es lo que queremos, cuál es el objetivo de esta clase. Y el objetivo de esta clase es: identifica los procesos históricos de la reconstrucción nacional. En la clase anterior habíamos hablado sobre la guerra con Chile y las consecuencias que produjo este gran conflicto. Ahora vamos a ver cuáles son los procesos de reconstrucción. Por ello, vamos a realizar las siguientes preguntas retadoras. Las preguntas retadoras hacen referencia a lo que tú conoces o lo que te falta conocer. Si no las respondes, no te preocupes, que en el transcurso de la clase virtual vamos a estar desarrollándolas. La primera pregunta es: ¿cuáles eran los grandes desafíos de la posguerra? Cuando hablamos de la posguerra, estamos haciendo referencia a después de la guerra, post. ¿Qué desafíos tuvo que afrontar el Perú después de esta guerra? Siguiente pregunta. Mencione qué partidos políticos se formaron. Necesariamente, a consecuencia de la gran derrota que tuvo el Perú, se tuvo que reformular nuevos partidos políticos. Partidos políticos que iban a representar a una población golpeada, decaída y en crisis. ¿Cuáles fueron? ¿Y quiénes fueron sus principales representantes? Siguiente pregunta. ¿Qué acciones se hizo para superar la crisis nacional? Recuerden que nosotros estábamos en crisis. No había dinero, no había inversión, no había garantías. ¿Qué se hizo para superar esta crisis nacional? ¿Qué acciones se realizaron? ¿Y quiénes lo hicieron? Bien, antes de responder a estas preguntas, vamos a desarrollar esta clase virtual. Así que presten atención. La clase es el segundo militarismo y la reconstrucción nacional. ¿Cuáles fueron los antecedentes? Cuando se habla de antecedentes, se está hablando de las causas. En primer lugar, se había terminado la guerra. La guerra ya había sido pactada, ya se había llegado a una nueva etapa de paz.
Pero esta guerra había traído grandes consecuencias. Una de las principal consecuencia es que la economía peruana se encontraba en ruinas, no había dinero, todas las instituciones habían sido quebradas. En lo económico, podemos resaltar la crisis fiscal. El Estado no podía pedir dinero a los peruanos, no podía cobrar intereses. Además, también se había perdido el salitre y el guano, se había perdido Arica y Tarapacá. Además, se había paralizado el aparato productivo del país. ¿Se recuerdan la expedición de Patricio Lynch en el norte, que destruyeron las grandes haciendas? Pues el aparato productivo del país había sido destruido, no solamente en el norte, sino también en el sur. Y también se había disminuido el comercio. El Perú tenía grandes problemas económicos. Además, también, para agregar este problema, fue la destrucción del sistema ferroviario. Todo el sistema ferroviario se había quedado paralizado y en aquel tiempo no había autos. La única forma de trasladar mercadería, de trasladar bienes, de trasladar materiales era a través del sistema ferroviario. Y este sistema estaba destruido. Pero esto no era el único problema que teníamos, sino también el problema más grave fue el aumento de la deuda externa. A causa de la deuda externa nosotros nos habíamos endeudado hasta el cuello. No había forma de cómo pagar. Y producto de esto, se había perdido el crédito exterior. ¿Qué significa esto? Que los países como Inglaterra, Estados Unidos y demás no nos podían prestar dinero. Y no nos podían prestar dinero porque no dábamos la garantía de devolver ese dinero. Es por ello que el Perú no podía pedir créditos. Además, en lo político, después de la guerra, se resaltó el predominio de los caudillos militares. ¿A qué llamamos caudillos militares? Estamos hablando de aquellos militares, jefes o generales que participaron en la guerra. Pero estos generales ahora están luchando por el poder. Están luchando por quién va a ser el nuevo presidente. En vez de estar unidos, ahora cada uno está peleando por quién llega a la presidencia. Es por ello que cada caudillo va a tener su propio ejército. Y este ejército va a estar representado muchas veces por ciudadanos, con personas sin preparación. Pero estos van a formar partidos políticos. Dentro de los partidos políticos más importantes tenemos el partido de Andrés Avelino Cáceres, más conocido como el Brujo de los Andes. Se le va a llamar el Partido Constitucional. Ese va a ser el nombre del partido de Andrés Avelino Cáceres. También tenemos el partido de Nicolás de Piérola, que se va a llamar el Partido Demócrata. También tenemos el partido de Quimper, que se va a conocer como el Partido Liberal. Y por último, el partido de Manuel González Prada, un anarquista o el primer anarquista del Perú, que su partido es la Unión Nacional. Son entre los partidos más reconocidos en aquel momento, pero que cada uno está peleando ahora por quién liderar el Perú. Sigamos. Esta imagen es la representación de la Lima de la posguerra. Lima, como vemos en la imagen, está totalmente destruida. Y esta imagen se repite por todo Miraflores, Barranco, todo Lima. Y no solamente Lima, sino en las principales ciudades de todo el Perú. Es por ello que el Perú se encuentra en una gran crisis. No tiene dinero para reconstruir. Así que el primer gobierno que entra va a ser el gobierno de Miguel Iglesias, que va a entrar de 1883 a 1885. ¿Se recuerdan de Miguel Iglesias? Pues se recuerdan del señor que había iniciado la resistencia de la Sierra del Norte y que más adelante había pedido la forma de negociar con los chilenos para pedir la paz, pero que Andrés Avelino Cáceres y junto a otros se negaron porque era un insulto a la soberanía nacional. Pues este señor, Miguel Iglesias, va a formar el primer gobierno. Y este gobierno se va a formar en 1884, en una asamblea constituyente, convocado por Iglesias, quien lo ratifica como presidente provisorio, que significa provisional.
solo hasta que el Perú empiece a retomar de forma más legal o de forma más seria estos grandes problemas. Miguel Iglesias abarca el aspecto político. En pleno gobierno de Miguel Iglesias se produce la rebelión de Atusparia en Huaraz. ¿Por qué se dio esa rebelión en Huaraz? Se dio esta rebelión por causas principales: el establecimiento y la contribución personal y los abusos cometidos por las autoridades locales contra dicha población. La rebelión de Huaraz se debe al motivo de que muchos de los ciudadanos eran abusados, eran maltratados, se les cobraba demasiado dinero que no había, y por ende eran maltratados. Es por ello que la población de Huaraz se rebela contra el gobierno de Miguel Iglesias. ¿Cómo es irónico, cierto? Después de una guerra existen más guerras internas, más rebeliones. Pero entre las obras y hechos más importantes de Miguel Iglesias tenemos la gran reconstrucción de la Biblioteca Nacional. En la reconstrucción de la Biblioteca Nacional vamos a recordar a nuestro amigo Ricardo Palma, más conocido como el bibliotequero mendigo. Porque en la reconstrucción nacional, la Biblioteca Nacional había sido asaltada, había sido quemada por el ejército chileno. Es por eso que Ricardo Palma se va a ofrecer a reconstruir, pidiendo libros mediante la donación de estos. Y otro hecho más importante, tenemos el sacrificio de Daniel Alcides Carrión, este médico peruano que se sacrifica inyectándose la enfermedad y así poder ver cuáles eran las principales causas de esta enfermedad. También tenemos el hecho de Guarepampeada, donde Cáceres, al ver que no se llevaba con Miguel Iglesias, decide usar los ferrocarriles e irse a Lima, donde decide enfrentarse con Miguel Iglesias. Después de 2 días de lucha, Iglesias capitula dejando el gobierno al Consejo de Ministros, encabezado por Antonio Arenas, quien convocaría a nuevas elecciones presidenciales. Andrés Avelino Casas le hace un golpe de Estado, y una vez que le hace ese golpe de Estado, se decide hacer nuevas elecciones presidenciales. Entonces, aquí tenemos el primer gobierno de Miguel Iglesias, donde aquel gobierno ha sido terminado con el golpe de Estado de Andrés Avelino Cáceres. En esta imagen tenemos a Miguel Iglesias. Es una foto donde está vestida con la banda presidencial. Después entra el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres de Dorgaray, en 1886 a 1890. Cáceres llegó al poder con su partido constitucional y el respaldo por el Partido Civil, el Partido Demócrata, y el Partido Demócrata formó la oposición. Entre el gobierno de Andrés Avelino Cáceres tenemos el famoso contrato Grace, que se dio en 1889. ¿Por qué se le conoce como el contrato Grace? Se le hace honor a Miguel Grace, a nombre de los tenedores ingleses de bonos del Perú, que firmó el contrato. ¿En qué consistía el contrato Grace? La firma del contrato Grace permitía al Perú reincorporarse a la economía internacional, así como reconstruir sus finanzas y atraer la inversión extranjera. Pero ¿en qué consiste este contrato? Pues, cuando se firma este contrato había una gran oposición. Esta oposición era liderada por el Congreso, especialmente por José María Quimper. ¿Pero en qué consistía? En el contrato Grace el Perú entregó el usufructo de los ferrocarriles por 66 años. ¿Qué significa ello? Que todo el monopolio de ferrocarriles pasó a manos de esta empresa inglesa. Además, el derecho de explotar 3 millones de toneladas de guano y la libre navegación en el lago de Titicaca, a cambio de la cancelación de la deuda externa y de un fuerte empréstito. En otras palabras, el Perú estaba dando el monopolio de los ferrocarriles, la navegación del lago Titicaca y la extracción de 3 millones de toneladas de guano, ¿a cambio de qué? A cambio de que
Inglaterra pagara la deuda externa que tenía el Perú. Como el Perú no tenía la capacidad de pagar, entonces se dio ese pago a las empresas inglesas. Los acreedores ingleses se comprometieron a construir y terminar las líneas férreas y a crear una empresa en Londres para administrar los ferrocarriles. Esta empresa se le conoció como Peruvian Corporation. Además de todo ello, el Perú tenía que entregar 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. En otras palabras, aún cediendo los ferrocarriles, aún cediendo el lago Titicaca, el Perú tenía que entregarle a esa empresa durante 33 años 8.000 libras esterlinas anuales. Todo esto lo hacía Andrés Avelino Cáceres ¿por qué? ¿Cuál era su finalidad objetivo? Su objetivo era disminuir la deuda externa que tenía el Perú producto de la guerra con Chile. Así que su gobierno duró 4 años. Aquí vamos a observar a Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. En esta imagen observamos cuando Andrés Avelino Dorregaray estaba enfrentándose en la campaña de la Breña y todos los políticos esperanzados de en que este señor triunfe en esta campaña. Pero en la siguiente imagen vemos cuando Andrés Avelino Cáceres ya es presidente y como todos los demás que le empezaban a pedir favor, ahora están a punto de acuchillarlo, de traicionarlos. Una de las obras y hechos más importantes de Andrés Avelino Cáceres fue la fundación del Banco Italiano, el Banco de Crédito, el BCP. Además de los yacimientos de la Blea y Pariñas, en Piura, que fueron tomadas por los 29 años por la compañía London y Pacific Petróleo. Además, adquiere la Cañonera en Lima. Entre ellos destaca Manuel González Plada y su prédica anarquista. Anarquista es aquella filosofía donde menciona que el hombre no tiene que estar bajo la autoridad de un Estado, sino el hombre es libre. El Estado no sirve en este caso. Es la prédica anarquista. Y Manuel González Plada, en su discurso en el Politeama, se pronuncia: los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. En esta frase hace referencia no a que los viejos se vayan a morir y que los jóvenes empiezan a trabajar, no, sino hace referencia en este discurso que las viejas teorías, los viejos políticos, las viejas doctrinas tienen que irse a la tumba. Y en cambio las nuevas tendencias, los nuevos pensamientos, las nuevas obras empiecen a retomar el camino del Perú. Después de ello, tenemos el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, que se dio de 1890 a 1894. El Partido Constitucional encarga a Remigio Morales Bermúdez la tarea de continuar la obra de Cáceres. Es por ello que este partido compite contra Piérola, pero este último fue apresado por presuntas culpabilidades durante su dictadura, pero logra fugar en octubre de 1990. ¿Se recuerdan del traidor de Piérola? Pues ese señor vuelve al Perú y quiere volver a ser una vez más presidente, pero no logra concretarse. ¿Cuáles fueron las obras de Remigio Morales Bermúdez? Una de las obras más importantes fue la firma del Tratado García Herrera con Ecuador, que estipula la cesión peruana de territorios de Tumbes a Ecuador, pero el gobierno introdujo varias modificaciones que no fueron aceptadas. Además, dio la ley de protección de la industria minera. Otro hecho fue la ley de las municipalidades y las elecciones, que permite el sufragio directo a los ciudadanos que supieran leer y escribir. En otras palabras, que muchos de los indígenas, muchos de los campesinos que no sabían leer y escribir no tenían derecho a votar. Solamente podían elegir a aquellas personas que pertenecían a la clase noble, a la clase de élite, a la oligarquía. También en el gobierno de Bermúdez se da la ley del habeas corpus. ¿Qué es habeas corpus? Donde se encuentra
el cuerpo de delito, donde se halla el cuerpo de delito. Es aquella ley que implica en rasgos generales que nadie te puede meter a la cárcel si no existe pruebas de por medio. En 1993 inicia las negociaciones para ejecutar el plebiscito. Este plebiscito que significaba que preguntara a Arica si quería pertenecer al Perú o no. Pero el gobierno chileno prorrogó dicha ejecución. El gobierno chileno no permitió eso. ¿Cuál es el fin del gobierno de Bermúdez? El fin es que el 1 de abril de 1894 el presidente Bermúdez muere de una obstrucción intestinal. Es por ello que ante la presión de Cáceres, los caceristas, asumió el mando Giustiano Borgoño, el segundo vicepresidente, quien convocó a nuevas elecciones en 1894. Aquí tenemos a Bermúdez en una foto donde se evidencia su figura. Después de ello, Andrés Avelino Cáceres inicia su segundo gobierno, pero mediante una guerra civil, que solamente duró apenas 7 meses. El Partido Civil y el Partido Demócrata, adversarios históricos, formaron una coalición contra Cáceres. El Partido Civil y el Partido Demócrata se unen contra Cáceres. Y uno de los principales representantes de esta coalición fue Pierola. Pierola fue el jefe de dicha coalición. Desde Iquique, Pierola, que se había fugado, vuelve al Perú y se dirige a Iquique, parte hacia Ica y se moviliza a Chincha, donde lanza su manifiesto de Chincha. Y es por ello que se inicia una guerra civil entre el Partido Civil Demócrata contra el Partido Constitucional de Andrés Avelino Cáceres. Mucha de esta lucha empezó a afectar más la crisis que el Perú, porque no contento con la derrota con Chile, entre ellos vuelven a seguir peleándose. Es por ello que intervienen el cuerpo diplomático a cargo del Monseñor José Macchi, que consigue una tregua importante. Establece instalar una junta de gobierno a cargo de Manuel Condamo con 2 integrantes de ambos bandos, un representante del Partido Constitucional y un representante de Pierola, cuyo objetivo era convocar a nuevas elecciones. Aquí vamos a observar cómo Nicolás de Pierola está encabezando una lucha contra Andrés Avelino Cáceres en una guerra civil. Como les mencionaba hace momentos, el segundo militarismo se va a representar por caudillos. Cada caudillo va a querer tomar parte del poder. ¿Y cómo lo toman el poder? A través de golpe de Estado, a través de guerras civiles. El Perú, no contento con la pérdida del conflicto del Pacífico, vuelve a entrar nuevos conflictos. Y eso produce que el Perú no avance. Bien, jóvenes estudiantes, hasta aquí esta segunda clase virtual. Espero que les hayan logrado entender, y si no, ahí pueden dejar las preguntas debajo. Bien, jóvenes estudiantes, esto es todo por hoy. Cuídense, hasta la próxima.